Hola, ¿cómo están? Muy buenos días nuevamente con todos. Esperamos un par de minutos a que se terminen de conectar y iniciamos, ¿sí? Hoy día tenemos una sesión bien interesante. Hoy día vamos a hablar un poco sobre portafolios y OKRs.
Ok, chicos, empezamos. A ver, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre OKRs y portafolios. Sí, ya las 2 semanas anteriores habíamos conversado un poco sobre cómo llevar los OKRs a los equipos, habíamos conversado un poco sobre cómo escalarlo a la organización, habíamos hablado de algunos tips, algunas formas. El día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante que es el de gestión de portafolios con OKRs. Es importante acotar, como todas las semanas, que la información que les estoy compartiendo es principalmente resultado de mi experiencia, resultado de ir haciendo las cosas, la forma en la que conozco que algunas organizaciones hacen las cosas. Entonces, viene en función a poder un poco inspirar a la gente o de pronto generar algunas ideas que les permitan a ustedes trabajarlo de manera particular en sus organizaciones, ¿sí? Esto no es un modelo, esto no es una propuesta de modelo, esto principalmente son ideas que de pronto son importantes de poder tomar en cuenta para poder gestionar el tema de OKRs en portafolio, ¿sí? Entonces, dicho esto, iniciamos. La sesión de hoy vamos a conversar un poco sobre algunos puntos, principalmente un roadmap de trabajo para poder adoptar o para poder trabajarlo en función a la implementación de OKRs a nivel de portafolio, ¿sí? Y les voy a compartir algunos aprendizajes que he tenido en varios niveles organizacionales en donde he podido trabajar este tema. No se olviden de que pueden dejar sus preguntas en cualquier momento en el chat de la transmisión, ¿sí? Y yo voy a tratar de responderlas a la brevedad posible, ¿sí? Pueden dejar en cualquier momento sus preguntas. Eso es un tema bastante intenso, espero que sea de su agrado. Ok, empezamos entonces. Un poco sobre objetivos y resultados clave y cómo me ha ido en este tema. Sí, vamos a ponerlo por aquí. Listo. Ok, vamos a hablar un poco sobre el roadmap de trabajo. Yo creo que hay al menos unos 7 puntos que tenemos que tener en consideración cuando empecemos a hablar de OKRs a nivel de portafolio, ¿sí? Por un lado, la definición de los OKRs como tal de negocio, que es súper importante. Hay que trabajar el modelo de priorización, hay que definir presupuesto, priorizar portafolios, elegir un poco los proyectos que se van a generar en el día a día y ejecutar ese portafolio, ese conjunto de proyectos y finalmente los resultados, la evaluación de resultados. Son cosas que vamos a tener que ir trabajando, las voy a profundizar en las siguientes láminas. La idea es que ustedes puedan tomar en consideración estos puntos cuando empiezan a trabajar el tema de portafolio, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan en consideración, esto no es un roadmap lineal. Esto implica seguramente muchas iteraciones y en el transcurso de la sesión vamos a ir comentando sobre cuáles serían esas posibles interacciones, ¿sí? La idea justamente es que ustedes tengan como referencia algunos temas que vamos a tener que tratar, revisar, conversar dentro de las organizaciones en torno a la gestión de portafolios, ¿sí? Entonces esto va a ser como que el roadmap que vamos a mirar hoy día en la sesión. El primer punto, definición de OKRs de negocio. Esto ya lo hemos visto, ya hemos conversado un poco sobre el tema de abordar el tema de los OKRs a nivel de negocio. Es súper importante que nosotros tengamos en consideración siempre que cuando hacemos esto estamos a un nivel gerencial, generalmente el C-Level o el directorio es el que define los OKRs de negocio. Yo les había comentado en la sesión pasada que a mí me ha servido muchísimo el hecho de formar un grupo, un equipo core, ¿sí? Un equipo que pueda trabajar esto de manera preliminar, ¿sí? Un equipo que pueda trabajar de manera preliminar. Yo les había comentado sobre la posibilidad de tener a alguien de finanzas, alguien de planeamiento, quizás alguien de GDH, recursos humanos, alguien de comercio o comercial, ¿sí? Entonces, muchas veces se hace importante formar un pequeño grupo de trabajo que permita definir OKRs a nivel de propuesta y sobre eso iterar. ¿Por qué? Porque principalmente tenemos que saber que el costo de las reuniones a nivel de directorios son bastante altas. Entonces, esto implica que deberíamos buscar la forma más económica de poder
conseguir esos OKRs, ¿no? Esto implica seguramente tener un equipo que trabaje de manera preliminar esto y sobre el papel poder definir, iterar información. Una de las cosas que también les había recomendado que puedan hacer a nivel de OKRs de negocio, en realidad en cualquier nivel de los OKRs, es reunirse con stakeholders, ¿no? Mucho de los OKRs tienen que ver también con expectativas, entonces es importante recoger las expectativas de la gente, porque a partir de esto nosotros vamos a poder definir correctamente OKRs que estén alineados justamente hacia lo que en realidad quiere la organización. En función a esto, yo les había comentado ya un poco más a detalle este Canvas, suelo utilizarlo también en este nivel muchas veces para poder facilitar el trabajo, las conversaciones, más que todo es una herramienta para facilitar las conversaciones, más que para descubrir los OKRs. La idea justamente es que ustedes puedan encontrar linealidad, ¿sí? Linealidad entre objetivos, resultados clave e iniciativas clave, ¿no? Recuerden que las iniciativas están alineadas a los resultados y los resultados a los objetivos. Cuando trabajo a este nivel generalmente y cuando abordo iniciativas clave, lo hago en función a poder un poco mapear las iniciativas que tenemos hoy en la organización o que tenemos hasta el momento en la organización o las futuras, em, los futuros proyectos o iniciativas que se van a ir adoptando en los próximos meses poderlas incluir en este mapa de iniciativas clave, ¿no? La idea es tener un mapa general y ver un poco cómo esas están alineadas preliminarmente. No es una definición absoluta, sino es relativa. Entonces eso es importante que lo tengan en consideración. La idea es que este cuadro les pueda servir un poco para que el C-Level pueda encontrar, cuando me refiero a C-Level me refiero al directorio, para que el directorio pueda encontrar un poco el alineamiento de lo que se está haciendo con lo que se quiere, ¿sí? Yo les había recomendado también el checklist, es interesante, sobre todo cuando tenemos tenemos muchos equipos y tenemos poca capacidad de poder atenderlos. Entonces, a veces es importante tener algunas, algunas herramientas que las puedan servir justamente para acompañar el proceso, ¿no? La semana pasada nos comentábamos en la entrevista mi amigo Facundo que en Banco Galicia tenían un COE de OKRs. Me pareció bien interesante porque a partir de esto ellos centralizan un poco la gestión, imagino que de los OKRs a nivel organizacional. Sin embargo, no todas las organizaciones tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, de una u otra manera, y casi siempre pasa, la capacidad es sobrepasada a la demanda, ¿no? Esto implica de que hay mucha necesidad en algún momento de poder guiar estos tipos de procesos y a veces no encontramos los facilitadores o no encontramos al equipo ideal para poder trabajar esto. Entonces, en medida que tengamos menos capacidad de poder acompañar, seguramente las herramientas van a ser claves y obviamente la formación en las herramientas, en el uso correcto de las herramientas pueden ser clave también, ¿sí? Entonces, una vez que hayamos definido, ya lo habíamos conversado en la sesión pasada a mayor detalle, y una vez que hayamos definido los OKRs de negocio, estos generalmente son comunicados de manera inmediata o deberían ser comunicados de manera inmediata para la gestión, ¿sí? Una vez que son comunicados es donde empieza el trabajo fuerte, ¿no? Porque este primer paso nos da la vista general y a partir de esa vista general es donde las demás líneas de la estructurales de la organización empiezan a conseguir también sus OKR, ¿sí? Entonces, pasamos esta diapositiva y vamos al modelo de priorización. Esto es un ejemplo, ¿sí? Esto es un ejemplo de un pequeño modelo en donde separamos operación de iniciativas y en función al grado de experimentación toman ciertos nombres, ¿no? Una idea no se ha experimentado jamás, es algo que se les ocurrió a alguien y quieren ver y probar qué pasa, ¿no? Una vez que ya tengo un ejercicio de validación de hipótesis, ya este puede ser considerado un experimento, ¿no? Un experimento constante en el que necesita de una u otra manera más capital para seguir probando cosas. Un proyecto podría ser eventualmente algo que ya está casi lo suficientemente probado como para poder ser implementado o adoptado en operación, ¿sí? Sin embargo, y quiero ser muy claro, este modelo de priorización es solo un ejemplo, ¿sí? Ustedes pueden tener una tipificación de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al contexto que tengan dentro de sus organizaciones. Lo importante de esta lámina principalmente es graficar que es necesario un modelo de tipificación de proyectos para poder priorizarlos, ¿sí? O de iniciativas, creo que hablando con propiedad.
¿sí? Un modelo de priorización implica una tipificación y a partir de esto se empieza a trabajar. Esto es importante, ¿sí? Entonces, a partir de este modelo de priorización que ustedes construyan en función a la necesidad que tengan, vamos a establecer nuestro proceso de gestión de portafolio. Para este ejemplo hemos utilizado estos 4 puntos, ¿no? Ideas, experimentos, proyectos, operación. La idea es que haya una clara diferencia entre cada uno de ellos. No necesitan ser muchos, pueden ser 2, 3, en el caso del ejemplo 4. Y la idea es que esta información nos sirva para algo más, que es lo siguiente: establecer modelos de business case. Una de las cosas que creo que me han servido muchísimo en el proceso de poder trabajarlo con portafolios es justamente que nosotros nos acostumbremos a trabajar con business case. Un business case justamente representa, ¿sí? Información relevante para tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando nosotros empecemos a abordar el tema de la priorización con OKRs, es importante, desde mi experiencia, poder aterrizar esa información por iniciativa a través de un business case. Obviamente, estos business case no van a ser iguales. No le vas a poder pedir algo a nivel de ideas que lo mismo a nivel de proyectos, ¿no? Porque la información es muchísimo mayor, hay muchísima más certidumbre. Entonces, en definitiva, podemos tener seguramente, mientras más arriba del embudo, mayor información y mayor necesidad de tener algunos puntos clave para seguir tomando decisiones, ¿no? Hacia abajo es más incluso a veces el tema de tener información preliminar que nos ayude justamente a saber si es que va encaminado la idea para poder invertir. Es importante comentar, como les decía, de que estos business case deberían estar construidos en función a la necesidad que tengan. Sí, si bien es cierto, en el mercado, en Internet hay muchísimos, pero muchísimos modelos de business case, estos deben ser construidos explícitamente para el proceso que van a seguir. Entonces, seguramente el utilizar OKRs o impacto en OKRs, eh, o impacto potencial en OKRs, es interesante poder considerar dentro de este tipo de business case, ¿no? Saber cómo la iniciativa impacta en los OKRs. Creo que eso es uno de los puntos clave que deben contener un business case a este nivel, en este contexto, ¿sí? Entonces, eso es importante, el ver dependencias, el ver si es que ya tienen una idea ciertamente avanzada, cuáles van a ser sus OKRs, qué es lo que van a ver en el siguiente trimestre a grandes rasgos. Obviamente no es un tema de detalle en el business case, pero sí de pronto podríamos ver algo del backlog al siguiente trimestre. ¿Por qué? Porque la idea es que esta información, una vez que nosotros hayamos definido un poco la tipología de iniciativas, es que nosotros a partir de esta información hagamos una evaluación. ¿Quiénes hacen esa evaluación? ¿Sí? ¿Quiénes hacen esa evaluación? Y ese es el siguiente punto, ¿sí? Bueno, vamos a ver presupuesto, pero igual me adelanto, ¿no? ¿Quiénes hacen esa evaluación? Generalmente algunas personas ligadas a finanzas, ligadas a planeamiento. En las organizaciones en las que he podido estar, generalmente están en función a eso, ¿no? A veces comercial, a veces ventas, a veces incluso GDH, a veces finanzas, planeamiento, son como que las personas o los roles de esas áreas más comunes dentro de un espacio como este. La idea es que una vez que nosotros hayamos tenido la posibilidad de armar business case, se presenten y estos business case sean evaluados por un comité, luego de esta evaluación seguramente hay una especie de Shark Tank o de pronto hay una exposición de iniciativas y estas van a ser evaluadas. Eso lo vamos a conversar un poco más adelante, pero un poco la idea es esa, de tener estos business case, ¿no? De tener un espacio para que podamos llevar al papel un poco estimaciones, análisis, un poco la validación de el impacto potencial o no de la iniciativa o de los experimentos que estamos teniendo en los OKRs de la organización. Acuérdense que el espacio de priorización que vamos a tener dentro de la organización va a ser trimestral. Entonces, la evaluación que vamos a tener va a ser a partir de los siguientes 3 meses. Y esto implica que todo el alcance de esos business case van a tener que tener mínimo un horizonte de tiempo de 3 meses. Eso implica que lo que voy a invertir o lo que voy a validar principalmente es que el trabajo previsto en los siguientes 3 meses me genere valor. Es un poco la consigna detrás de esta evaluación. Sí, creo que hay por ahí
alguna de JSON. Sí, tengo JSON. JSON nos dice si tenemos algún modelo de business case diferente a los que ofrece Safe. En realidad, los de Safe son bastante buenos. Sí, yo creo que son uno de los que mejor forma tienen. Sin embargo, creo que hay cosas que tienen que añadirse a nivel de business case mirando OKRs, ¿no? Un poco les compartí en la pantalla, pueden ver un poco como que los temas que podrían evidentemente ser considerados en el business case dependiendo de la tipología en la cual les estoy compartiendo, ¿no? Por ejemplo, en proyectos, el nombre de la iniciativa, la fecha de presentación, el product owner en el caso lo tengan, sponsors en caso quieran tenerlos en la organización, están definidos, los stakeholders con los que afectan, un resumen ejecutivo, el equipo de trabajo con el que van a contar, principalmente mirando el tema de roles, el impacto en OKRs empresariales, los OKRs que ya tienen como equipo para el siguiente trimestre, un roadmap de trabajo que tiene que ver un poco con qué es lo que voy a hacer en el siguiente trimestre, qué requerimientos voy a tener, qué gastos, inversión voy a recibir o necesitar, cuáles van a ser mis resultados que voy a esperar al final del trimestre y qué documentación puedo tener o anexar para poder sustentar todo lo que estoy diciendo. Este foco es muy parecido a Safe. ¿Sí? Sin embargo, tienen algunos ajustes que de pronto son necesarios en función a lo que yo necesite. Recuerden que este no es un espacio perfecto, en el sentido de que los business case pueden irse modificando o seguramente se van a ir modificando en función a la necesidad de información que tengamos. Creo que es importante que podamos tener o tomar como bases, por ejemplo, los business cases safe. Sin embargo, como les decía, creo que es importante también ir considerando la información adicional que de pronto la organización necesita para tomar decisiones. Eso lo van a ir aprendiendo en el camino, no hay una fórmula, definitivamente, no hay un único modelo tampoco. La idea es que el equipo que toma decisiones tenga la información necesaria para poder tomarlas. Entonces, en función a eso, deberían ustedes, en el caso que les toque construir un business case, unirse con las personas, entender